Oremos, Padre, qué bueno estar en tu casa. O como dijo el rey David, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Hemos cantado, te hemos alabado, estamos honrando tu nombre, Señor, en tu casa. Y ahora llega el momento en que tú nos enseñes más de tu palabra. Señor, no sabemos nada, pero qué bueno que tú dejaste al Espíritu Santo para que Él nos dirija a toda la verdad. Que tu Espíritu Santo dirija esta enseñanza y que en medio de nuestro ayuno, en medio de nuestro sacrificio, Señor, tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Enséñanos, abre el entendimiento, produce hambre y sed de tu palabra en nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Siéntense, hermano. Vamos a tratar de finalizar el estudio que nos ha traído sobre la vida cristiana. Espero y confío en el Señor y todos los días oro para que usted crezca espiritualmente, hermano. Porque no hay cosa maravillosa cuando en una iglesia hay más gente espiritual que gente carnal. Ese es el anhelo. Lo estaba diciendo, lo dijo Javier, lo dijo Eduardo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Usted no imite al pastor, usted no imite a su esposo, no imite a la esposa, no imite a sus hijos no imiten a sus padres. El dechado a quien nosotros debemos de imitar es al Rey de Reyes, Señor de los señores. ¿Por qué? Hermano, porque somos imperfectos. Y hay hermanos que ponen cifran su esperanza en los hombres, en el hermano, en la hermana, en la familia, en los líderes de una iglesia. Todos fallamos. Por eso dijo el escritor sagrado en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos, ¿dónde? Si usted lo pone en Jesús, usted nunca se va a desanimar. Usted nunca se va a desalentar. Usted nunca va a decir, ya no sigo ahí. Obviamente que cuando quitaste la mirada del Señor Jesús, todo el edificio se destruye. Así que ponga su mirada en el Señor. La vida cristiana la estoy terminando con las responsabilidades como cristiano que tengo para la obra del Señor. Hermanos, la obra es de Dios. Dios sostiene su obra. Acuérdense que hay un pasaje en la Biblia que dice, mío es el oro, está en Ageo. Mío es el oro, mío es la plata. Dios no necesita de nosotros. Él puede hacer lo que quiera, pero responsabiliza a sus hijos en el sostenimiento de la obra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en dos textos para comenzar. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Yo creo que esta es la parte que a los bautistas no les gusta mucho. ¿Y por qué? Porque se habla de dinero. Si el hombre esconde la cartera de la mujer, si los padres escondemos la cartera, que viene de los hijos, porque los hijos nos roban, también la escondemos del Señor. No queremos que el Señor nos toque la cartera. Esa es la verdad. Pero queremos que el Señor nos dé dinero. Queremos que el Señor nos bendiga. Queremos que el Señor nos dé más abundantemente, ¿no es cierto? Dios da dinero, pero para que usted y yo seamos buenos administradores. Y lo dice la palabra del Señor. No es para andar de botaratas, como hace la gente en la actualidad, gastando dinero en lo que no vale la pena. Por eso dice Isaías capítulo 55, versículo 1, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan?
Proverbios capítulo 11. Y subrayalo. Porque saben una cosa, hermano, dando es como yo recibo. Si usted es miserablemente para con Dios, de esta manera Dios te va a tratar. Si tú eres abundantemente para con el Señor, Dios te va a dar abundancia. Ahora, por favor, quitemos la mirada en los intereses. Nosotros damos porque amamos al Señor. Amén. Por gratitud lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Mira, hermano, ni con todo el dinero que demos en la obra del Señor podríamos haber comprado la salvación. Jamás. Dice el versículo 24, 25, y subrayenlo para beneficio de sus vidas. Dice así la palabra, el sabio Salomón. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué sucede con ellos, Kevin? Vienen a pobreza. Hermano, yo creo esto. El Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Hay quienes reparten, son liberales para dar en la obra del Señor. Y dice la Biblia, y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Aquel que dice, no, hombre, no voy a estar yo gastando dinero. Si necesito comprar zapatos, necesito ahora esto, necesito... No, que se olvide. Y entonces ese tipo de gente retienen lo que le corresponde al Señor. Y dice la Biblia, que vienen a pobreza. El versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Si hay algo que nos duele a los bautistas es el dinero. Usted va donde los pentecostales, esa gente es liberada, hermano. Liberada. Me cuentan ellos, los pastores que tengo contacto con ellos, que ponen un arca y los hermanos vienen y echan. Yo creo que si podrían echar su cuerpo, meten su cuerpo ahí. Pero con nosotros los bautistas, que tacaños que somos, nos duele. Lucas capítulo 6, quería enseñarles estos dos textos. Subráyelo, porque ahí hay bendición. Y hermano, al enseñar todo esto que está en la Biblia, yo escuché a un pastor que dice, yo no enseño esto porque me van a criticar que ando detrás del dinero de los hermanos. Cometes un error. Porque el apóstol Pablo dijo, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y parte del consejo de Dios es dinero. Lucas capítulo 6, si lo tienen. Versículo 38. Dice así. Dad. A ver, ¿cómo está conjugado ese verbo? Marisa, maestra. ¿Cómo está conjugado ese verbo? Dad. Ah. Sí, pero es un presente imperativo. No es que si quiero, no es que si me gusta, no es que si tal vez miro que el pastor es más o menos y entonces voy a ver qué hago. No, es un mandato. Dad. ¿Y qué dice el Señor? Y se os dará como medida buena, apretada, remecida, rebosando y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, ¿qué van a hacer? Kevin, te van a medir. ¿Y sabe quién es el que te va a medir? No es el pastor, no es la iglesia. ¿Quién es el que dijo estas palabras? El que vive y reina para siempre, el Señor Jesucristo. Dar, hermano, el principio de la bendición consiste en dar. En dar. Y Dios no está pidiendo cantidades, es de acuerdo a nuestra capacidad que tenemos de adquisición. Cada quien es diferente, pero es interesante. La bendición viene cuando uno da.
Amén, hermanitos. Y aunque no digan amén, esta es palabra de Dios. Y ojalá que podamos entender estos principios. Hechos capítulo 20, versículo 35, por favor. Tome esos tres textos, vaya, ore al Señor y que el Espíritu Santo le ilumine y déjese de andar pensando en tonteras que el diablo pone en la mente del cristiano. Versículo 35 dice así: en todo, Pablo le habla a la iglesia, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué dijo? Más bienaventurado, felices, dichosos los que dan. Hermano, nosotros podemos contar maravillas, milagros económicos. Dios es grande, Dios es bueno. Pero necesitamos respetar lo que dice la palabra del Señor. Ahora, en cuanto se habla de la obra del Señor, ¿quién es el que va a sostener la obra del Señor? Los lavados y comprados por la sangre del Cordero. No vamos a ir a la calle con ese que se le llama alfolí a pedirle al vecino a que nos dé. No vamos a hacer como hacen algunos cieguitos cristianos, entre comillas, que cantan un coro y andan pidiendo. Dios no es limonero. Dios quiere el 100% de nuestras vidas. Todo o nada, Javier. No hay vuelta de hoja. El sostenimiento de la obra del Señor, hay 7 ofrendas que hemos enseñado. La primera ofrenda consiste, no voy a hablar de esto, hermano, porque ya lo dijimos. Ya lo dijimos en clases anteriores. Y si tiene alguna pregunta, pues vaya de rodillas, consúltelo al Señor, pregúntele al Señor. Al fin y al cabo, no es un pajarito el que te va a contestar, es la misma palabra de Dios. Dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética? La Biblia. Bien. 2. Vamos a la segunda. Segunda de Corintios capítulo 9. A la luz de la Biblia, el diezmo no es optativo. Fíjense ustedes que esto es interesante. Y aunque el diezmo es obligatorio, por así decirlo, pero nadie me puede obligar. Eso sí yo quiero. Pero recuerde lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 24. Recuerde lo que dice Lucas capítulo 6. ¿Verdad? Y se os dará. El alma generosa será prosperada, dice la palabra del Señor. Las ofrendas no tienen ningún porcentaje. Eso es lo que usted quiere darle al Señor. Segunda de Corintios capítulo 9. ¿Sí lo tienen, hermano? Segunda de Corintios capítulo 9. Dice así la palabra del Señor. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, yo al dar, ya sea diezmo y cualquier tipo de ofrenda, debo de hacerlo con alegría, no con tristeza, con fe, creyendo firmemente en lo que dice la palabra del Señor. No con un interés mezquino. Voy a dar, a ver si sale un milagrito por ahí económico. No, hermano, uno se da al Señor. Mire, dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mejor ofrenda que Dios le ha dado a este mundo se llama Jesús de Nazaret. Y no nos preguntó absolutamente nada.
No nos dijo si que queríamos o que le permitíamos a él que su Hijo Jesucristo muriera. Él lo dio por amor de nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cuanto a las ofrendas, esto es como usted quiera. Yo he dicho jocosamente que aparece moneda de 25 centavos en el alcohol. Eso vale el Señor para algunos hermanos, digo yo. Sí. Pero bien, y de esa manera Dios te va a tratar. Nada más. Que no se preocupe, porque al final del cuento, todo lo que usted dé para la obra del Señor, Dios te lo va a remitir. Así como usted trata, así lo van a tratar. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, versículo 31? ¿Quién no quiere leer? Por favor, rápido, vamos. Acuérdense que este es un estudio, hermano. Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas capítulo 6, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y como queréis que los hombres os traten a vosotros, así también, ¿qué más dice? Así también haced vosotros con ellos. Palabra del Señor Jesucristo. Y cuando usted maltrata al Señor Jesucristo, pues también de la misma manera le van a dar. Hay un versículo en la Biblia que dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Ahora, con el que no tiene misericordia, ¿cómo debo demostrarles a él? Debo tratarlo sin misericordia. No se engañen. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando se trata de la ofrenda, hermanos, es la cantidad que yo quiera dar. Pero tenga mucho cuidado en no dar lo que le sobró de TikTok, lo que le sobró de la Pizza Hut, lo que le sobró de un restaurante. No, porque estás tratando al Señor como un limonero. No, debe ser la ofrenda mejor para el Señor. ¿Cuántas ofrendas se recogen al mes? Vamos, ¿cuántas son las ofrendas en el mes? Bueno, tenemos 4 servicios. 4 servicios en la semana. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, martes y el jueves. ¿Cuántos cultos tenemos? 4. ¿Cuántas semanas trae el mes? ¿Cuántas semanas trae el mes? 4. Entonces, ¿cuántas ofrendas yo debo dar al Señor? Debo dar 16 ofrendas cada vez que asista al templo. ¿Te importa que sean 25 centavos, 50 centavos o un Córdoba? Eso es lo que su corazón desea. Por eso es que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Deuteronomio 16:16 dice Jehová de los ejércitos, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Miren, hermanos, cuando pasa, eso no es alfolí, pero le hemos llamado alfolí. Cuando pase el alfolí por cualquier lugar donde esté, Dios espera recibir algo de usted. Algo espera recibir de usted. Pero hay hermanos que ven el alfolí que pasa y se hacen los distraídos. Se ponen como si estuvieran orando. Y la Biblia exactamente, leyeron Deuteronomio 16:16. ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Quién lo lee, por favor? 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él quiere, en las fiestas solemnes de los panes de levadura y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno.
Los que tienen hijos deberían de enseñar a sus pequeños hijos a ofrendar también. Y si no le enseñamos a nuestros hijos pequeños a ofrendar, estamos levantando a la iglesia ladrona del día de mañana. Esa es la verdad. Ahora, vamos a hacer una comparación. Ahora en 2 de Corintios capítulo 9. Si bien es cierto que las ofrendas es lo que yo quiera dar, ya no es cuando dicen los diezmos que es el 10% de lo que tú ganas. Las ofrendas no. Las ofrendas son voluntarias. Pero qué interesante es, así como tratas a Dios, de la misma manera Dios te va a tratar. No te preocupes. ¿Quién lo tiene? Versículo 6. Aquí viene sabiduría, como dijo Salomón. Pero esto dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Un ejemplo. Hay un campesino que tiene 10 manzanas y va a sembrar 10 manzanas de frijol. Pasó todo el tiempo sembrando. Pero hay otro campesino o vecino enfrente que teniendo bastante terreno, él dijo, no, yo voy a sembrar solo una manzana. Ambos sembraron. ¿Quién es el que va a recibir más, Kevin? El que sembró 10 manzanas. Y el que sembró una manzana, sí, recibió algo, pero no comparado con lo que sembró el otro. ¿Han escuchado ustedes a los pentecostales hablar mucho de sembrar? Y saben que sembrar es bíblico, ahí está en la Biblia. El que siembra escasamente. Ok. El hermano que da poca ofrenda, poco va a recibir. Y el que da generosamente, Dios lo va a bendecir. Ese es el principio que establece la palabra del Señor. Depende de cómo usted quiera sembrar. Ese es su problema. Y de pronto dicen los hermanos, pero ¿por qué Dios bendice al otro más que a mí? Porque ellos viviendo una vida correcta. Bueno, que el asunto es, estás diezmando, estás ofrendando de acuerdo a como tú quieres. ¿Saben ustedes, hermanos, que la ofrenda es de acuerdo a nuestras capacidades económicas? Escuche bien. No puede ser igual la ofrenda de Kevin con la ofrenda de Eduardo. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Vamos a suponer que Eduardo gana unos $10,000. Kevin gana $1,000. Ambos adquieren dinero. Pero ¿quién tiene más capacidad para dar al Señor? ¿Kevin o Eduardo? Eduardo. Vamos a suponer que Kevin, a la hora de la ofrenda, da 100 córdobas. Y viene Eduardo, da 50 córdobas. Ambos ofrendaron, pero no ofrendaron de acuerdo a la capacidad. Mateo capítulo 25. Sí, hermano. Bueno, pero es que algunos se basan, hermano, digamos, yo le llamo por la misma pinchería, por decir así, en ese lenguaje, de que la persona dice, eso propuso mi corazón y eso propuso. Pero tiene que ver bastante, hermano, porque todos tenemos, si somos lavados y comprados, todos tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Él nos orienta. Y es la parte esa de que, porque a veces hay personas que tienen, o hermanos que tienen, hablando de hermanos, y dan poco. Y hay hermanos que tienen poco y dan más. Así es. El que siembra escasamente, así lo va a tratar el Señor. El que siembra generosamente Dios lo va a tratar. Hermano, eso es problema de cada quien.
Como pastor, yo tengo que enseñarte lo que dice la Biblia. Usted escoge. Problema de usted. Pero las ofrendas tienen que ser de acuerdo a las capacidades económicas de cada quien. Dice Mateo capítulo 25. El versículo 15 dice de la siguiente manera. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. Mateo 25, 15. A cada uno conforme a qué. Su capacidad. Miren, ¿por qué Dios no le dio a aquello que le dio solo 1? ¿Por qué no le dio 5 también? Pues porque ese no tenía la capacidad de producir 5 más. Dios da de acuerdo a la capacidad. Cada uno de nosotros, hermanos, nuestra capacidad económica es diferente. Amén. Y la ofrenda, ahora, nadie te va a estar vigilando, pero el Dios de la gloria sí sabe lo que está haciendo. De ese ojo divino no te va a agarrar. Y si tú estás actuando incorrectamente, sabe que eso es pecado, entonces. Te me fuiste arriba, chavalo, con el texto. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque tenemos que ofrendar de acuerdo a nuestra capacidad. No es lo que se me ocurra. Si Dios conoce tu corazón, Dios conoce nuestra situación. Y muchos estamos cayendo en esos errores posiblemente por ignorancia. Pero una vez que se te enseña lo que dice la Biblia, ya dejaste de ser ignorante. Ya no hay ignorancia que valga. Todo lo que hagamos una vez que ya conozco lo que dice la Biblia, lo estoy haciendo con otros propósitos, con mezquindad, etcétera, lo que usted quiera creer. Pero este es lo que establece la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo hago para dar ofrenda en cada servicio? Hago un presupuesto. Hago un presupuesto. Podemos hacer un presupuesto de 1,000 Córdoba. Nada más 1,000 Córdoba. Tengo que dar diezmo. ¿Cuánto es? 1,000 Córdoba. Vamos a quedar 100, ¿no? Ese es el primer acreedor que usted debe tener en su lista. No es Enel, no es Disur, no es el Aguadora, no es la Tropigas, no es, ¿cómo se llama? Lo que tienen Wi-Fi, el Internet. El primer acreedor que usted tiene que honrar es al Señor. Amén. Pero hay gente que a mí me lo han dicho, pastor, mire, es que gasto tanto que al final del cuento yo no puedo dar diezmo. Porque ponen en la lista al Rey de Reyes, Señor de los Señores, en la última fila. Después del diezmo, entonces, bueno, ponemos luz. Pongamos 50 Córdobas, solamente por poner algo. Agua. ¿Cuánto? 40, pues. Después, ¿qué hay? La comida del mes. ¿Cuánto, Kevin? Damos. ¿Ah? 1,200. $1,200. ¿Qué va? Ayúdenme a hacer este presupuesto, hombre, chiquito. ¿Ah? Como si tiene carro, que no tiene carro. Bueno, transporte, perfecto. ¿Cuánto, Marjorie? Bueno, pongámosle 100. Dejémoslo ahí. Ayúdenme a sumar. 300, 400, 590 me quedan, ¿verdad? Así es. Sí, de los 590 le quedan de los 1000. Sí, correcto. De los 490. Ok. ¿Cuántos servicios son?
Bueno, vamos a poner aquí arriba, voy a separar de ofrenda 200 córdobas. Entonces serían aquí 390. Como yo tengo presupuestado 200 córdobas para ofrenda, mi mamá siempre tiene una carterita donde dice, esto es para mi ofrenda. ¿Qué es lo correcto? Que esos 200 córdobas, divídalo entre 16. ¿Cómo está? Ayúdenme. Yo no sé dividir. Hermano, participen, si participen. ¿Qué pasó? ¿Ah? 4, 24, 64. ¿Y qué pasó? 4. Sí. A ver, pues. 1. A 24. ¿Qué le pongo? No. 22 son las 8. Ok, póngale 12 córdobas para cada servicio. Usted nunca va a quedar así con los brazos cruzados. Usted siempre va a presentarle algo al Señor cuando haga un presupuesto. Pero como no somos gente de presupuesto, ¿verdad que no hacemos presupuesto? Es raro el matrimonio que hace presupuesto. Es raro. Pero ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Pero no olvide que ese presupuesto no es igual con el que gana 10,000 córdobas. La ofrenda es más. Cada uno debe dar de acuerdo a su capacidad. Hermano, no olvide ese principio, está en la Biblia. Dice, si usted quiere soslayarlo, ese es su problema. Pero es lo que establece la palabra del Señor. ¿Preguntas? Porque voy a la tercera ofrenda. Pero no olvide el principio. El que siembra escasamente. ¿Saben ustedes, Javier, yo no sé si vos lo has notado, que muchas veces damos más ofrenda que diezmo? De verdad. A veces damos más ofrenda que diezmo. Porque el diezmo es solamente una vez en el mes. Una vez en el mes. Y la ofrenda no es una vez al mes. Son 16 ofrendas. Es diferente. Bien. ¿Cuál es la tercera ofrenda? La limosna. Y voy a traerlo de nuevo. La tercera ofrenda que tenemos que dar son limosnas. Limosnas. El concepto de limosna que se maneja en la actualidad es lo que te sobra. Fui a TikTok, me sobraron estas moneditas, las voy a regalar de limosna. La palabra limosna viene del griego elimosine, que significa ofrenda para los pobres. Abran Juan capítulo 12, versículo 8. ¿Quién lo lee, por favor? Juan capítulo 12, versículo 8. Juan capítulo 12, versículo 8. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Hermano, la mayoría de los que estamos aquí somos pobres. Somos pobres. Pero hay otros que son paupérrimamente pobres. Esa es la verdad. Ese es el estatus social. Dentro de la obra del Señor, el Señor dijo, siempre va a haber gente pobre. Y cuando se habla de la ofrenda para los pobres,
es cuando hay necesidades de algunos hermanos que a veces están enfermos, están sin trabajo. Hay que echarle la mano. No tienen arroz, no tienen frijol, pues vamos a ayudarles. No es a sostenerlo, por favor. No entiendan esto. Porque hay algunos sinvergüenza que piensan que uno va a mantenerlo. No. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Y hay unos que son villanes dentro de la obra del Señor. La limosna es de acuerdo como usted quiera dar, hermano, también. Esto es voluntario. A ver, vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 2. Ahora, acuérdense que este sistema para sostener la obra del Señor está en la Biblia. Nada estamos inventando. Todo está en la Biblia. Dice el versículo 33 de Lucas capítulo 12, versículo 33. Vended lo que poseéis. ¿Y qué más dice la Biblia? Dad. Imperativo. Dad limón. Me acuerdo, Marisa, en el Jordán, que visitaba a una hermana y el pastor que ama a su oveja siempre pela el ojo por todos lados. Y en el ropero la hermana tenía, sin exageración, como una docena de planchas que estaban ahí. ¿Para qué quiere una hermana 12 planchas? ¿Para qué la quiere? Pues 12 planchas. Y hermana le digo, ¿y eso están buenas? Sí, están buenas, pastor. Casi que le digo, deme una para mí, pues. A veces nosotros tenemos exceso de cosas que no las usamos y sabiendo que hay hermanos que tienen necesidad, no nos mueve nada. No nos mueve. Habla en Santiago y aquí la palabra del Señor así lo manifiesta. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Este es el sistema para la obra del Señor como lo estipuló el Señor Jesús. Hermanos pobres siempre lo vamos a mantener. Siempre, siempre. Siempre. Sí, hermano, pero eso, claro, nos compete a cada uno de los miembros, ¿verdad?, de la iglesia. Sí. Pero puede ser personal o tiene que ser, decirlo así, general. Ya voy a llegar ahí. Santiago capítulo 2. ¿Sí lo tiene? Versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tienen obra, es muerta en sí misma. Habemos hermanos que estamos conociendo, entendiendo de las necesidades que otros tienen y sabiendo que tenemos algo en casa que les va a ayudar, nuestro corazón se cierra. Y más si me cae mal, peor el asunto. Porque desgraciadamente en la iglesia hay conceptos diabólicos de algunos hermanos que dicen, no, este me cae mal. Hay que buscar a su brother. Hermano, no estoy diciendo mentira, usted lo sabe que así es. Y no mueves un pie, no tienes compasión por esa persona. Caemos en pecado delante de la presencia del Señor. Y esto es lo que pasa. Por eso es que las limosnas se deben de levantar en la iglesia, se deben levantar fondos económicos para cuando esas necesidades lleguen comprobables. Ahora, por favor,
¿A quién bendice Dios? ¿Al hijo obediente o al hijo desobediente? ¿A quién? ¿A quién obedece Dios? Perdón, ¿a quién bendice Dios? ¿Al obediente o al desobediente? Miren, hermano, no vamos a bendecir a un hermano desobediente. No. La bendición tiene que ser para el que está luchando para vivir por el Señor. Hechos capítulo 6. ¿Quién debe manejar este fondo? Fíjense ustedes que cada uno de los rubros de esto que establece la Biblia, los rubros son diferentes, los manejan diferentes personas. Hechos capítulo 6, versículo 1, léanlo. Aquellos días como crecieran en número, hubo murmuración de los griegos a los judeos de que las viudas de aquellos eran reconocidas en la discapacidad. Versículo 3 ahora. Usted pues, hermanos de nosotros, 7 varones de este tipo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Las contribuciones en la iglesia primitiva se estaba dando en gran manera. Vamos ahí, por favor. Retengan esto en el capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. El problema en el capítulo 6 es que no estaban haciendo justicia. Por un sector estaban atendiendo a las hebreas, en el otro lado no estaban atendiendo a las griegas. Claro, había zafarrancho. No había justicia. Y dice Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseían, sino que todos tenían las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Pero en el capítulo 6 hay quejas de que la distribución no era pareja. Entonces los apóstoles dicen: miren, un momentito, no podemos nosotros estar metiendo la mano en esto. Busquen entre ustedes a 6 hombres que se hagan cargo de esto. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, son los diáconos los que deben de estar viendo las necesidades que hay dentro de las 4 paredes. Ahora, Javier hizo una pregunta importante. Cuando se habla de la iglesia, todos conformamos la iglesia bautista Nazaret. ¿Puedo hacerlo de una manera personal o individual? La práctica de la iglesia primitiva nos dice que no, que toda ayuda debe ser a través de la iglesia, porque eso es sano. Y les voy a comentar algunos ejemplos. En Nazaret, donde mi papá estuvo pastoreando, había demasiada gente pudiente, gente de dinero, y que le daban mesada a los hermanos pobres.
Le daban mesada a los hermanos más pobres. Y cuando los hermanos se daban cuenta que uno de ellos andaba de sinvergüenza, ¿lo acusaba o no lo acusaba? ¿Y por qué no lo acusaba? Porque iba a perder su mesada. La distribución debe ser a través de la iglesia. No para que el hermano o la hermana que tiene necesidad se sienta agradecido o agradecida por alguien. Y cuando esta persona falla y el hermano receptor está recibiendo, no va a atentar contra esa persona. Va a quedar, es que si le digo al pastor lo que está sucediendo, se me va mi bendicioncita. Pero cuando es a través de la iglesia, no hay ese problema. La iglesia es la que debe distribuir. Fíjese que nosotros deberíamos estar haciendo un banco no solamente de dinero, un banco de provisiones. Los hermanos viejos se acuerdan que habían libras de arroz, libras de frijoles, aceite, jabón. Los hermanos lo traían en el altar y lo depositaban en el altar. Y los diáconos y las diaconisas, entonces, eran los responsables de ver para dónde iba a ir esas cosas. La gratitud, ¿para quién era? ¿Para las personas que dieron o para toda la iglesia? Para la iglesia. Y es lo correcto. Porque eso de hacer acciones directas, de pronto salen mal las acciones directas. Gálatas 6:10. Y alguien que no lea 1 Timoteo 5:8. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10, ¿qué dice? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Debemos ayudar al inconverso? Sí, pero en primer lugar, a los hermanos. Primero, ver las necesidades que hay en nuestra iglesia. ¿Y por qué no? Vamos a suponer que vuelve otro Mitch. Podemos levantar ofrendas y enviarla a los hermanos que están necesitados. Pero en nombre de la iglesia. ¿Qué dice primera de Timoteo 5:8? Porque si algunos no provee para el público, mayormente para los que casa, han llegado a la fe, y es peor que un infiel. Todos tenemos que apoyar este movimiento. La limosna, hermano, es un principio que estableció el Señor Jesucristo. Ahora Mateo capítulo 6. La limosna está en la Biblia. Este no es un concepto del catolicismo. Es un concepto que el Señor en el Sermón del Monte lo transmitió. Pero también reguló esto. Y lo que acabo de decir en cuanto que la iglesia debe ser la que haga esto, no manera individual, por estos problemas. Y el Señor Jesús lo dice. Dice Mateo 6, versículos 2 en adelante, dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, ¿qué dice? Que no sepa el hermano que está a tu izquierda, que no sepa el hermano que está a la derecha. Eso es lo que trata de decir el Señor Jesucristo. Para que sea tu limosna, ¿cómo? En secreto. Pero si un hermano ve la necesidad y da la ayuda al hermano, ¿es en secreto esa limosna o no es en secreto?
Dejó de ser secreto. Y no necesitamos levantar clientelismo dentro de la iglesia. De pronto se arman las élites, de pronto se arman las argollas, vulgarmente como dicen. Y a la hora de cualquier problema, esta argollita o esta élite va a defender al dador. Y hermanos, el Señor Jesús es bien sabio. Que no lo sepa tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha, sino tiene que ser en secreto. Miren qué diferente es cuando los líderes recogen esto, van donde la persona y le dicen a la persona, hermana, hermano, le traemos este paquete en nombre de la iglesia. Esa es la diferencia. Y esto es lo que debe establecerse en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Tenga mucho cuidado cuando das dinero, cuando das por otros medios. Te van a alabar, vas a ser recompensado. Y esto es lo que dice el Señor. Hay que tener sumo cuidado. ¿Alguna pregunta sobre la limosna, hermano? Sí, hermano. Esta práctica o esta enseñanza es perfecta. Solamente necesita ver qué cosas hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque según el estudio de la enseñanza, no hace mucho, aquí, conmigo, está llegando a una parte y de repente todo sorpresa. ¿Qué es? Selección, ¿qué es? Porque ahora por aquí viene y de repente toma. Entonces, yo llega ahorita, ¿qué ofrenda? Hay que tener. Porque lo que está diciendo en realidad es que haya un falta. Eso es muy perfecto, hermano. Porque yo he visto las cosas que a veces entramos, o ya sabemos, que ni para pagar y muchas necesidades que hay que nosotros. Pero en realidad, lo importante es que la iglesia debe estar en la verdad. Así como no hagáis, para que esto pueda suceder, necesitamos practicarlo en el nombre de Dios para que todo esto sea correcto. Vamos a levantar limosna, ya sea de grano básico, ya sea de ropa también, ya sea de dinero, no importa. Pero creo que nuestra iglesia debe meterse en la economía que establece la palabra del Señor. Ahora, hay hermanos que deben de utilizar Mateo capítulo 7, hay hermanos que tienen vergüenza. ¿Y por qué voy a tener vergüenza yo? Tal vez no tengo para el pasaje, pues voy donde Javier, hermano Javier. ¿Me puede regalar para el pasaje? ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Lo dice la Biblia. Lo dice la palabra del Señor. Si yo no debo tener vergüenza. Yo llego a su casa y le digo, hermana, no he comido, denme comida, por favor. La hermana Verónica, saque frijolitos por lo menos, pues. Cuarta ofrenda, ahí nos vamos a quedar con una cuarta ofrenda. ¿Oyeron? La cuarta ofrenda es la ofrenda de infraestructura. De pronto, algún pastor se le pone el deseo de levantar una iglesia, una congregación nueva. No tienen templo. Y hay que construirlo, ¿no? Tenemos el ejemplo clásico en el Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, hermano, por favor. Los judíos,
Pasaron 400 años esclavizados. Cuidado, alguien me corrige. Porque los judíos vivieron 430 años en Egipto. Pero los primeros 30 años lo vivieron happy, felices. Pero cuando muere José, cuando se levanta otro personaje, otro faraón, perdón, entonces los esclavizó durante 400 años, cumpliéndose una profecía que Dios le había dado a Abraham. Ellos fueron esclavos 400 años, vivieron 430 años. A los 400 años el Señor levanta a Moisés y salen rumbo para tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y Dios le dijo a Moisés que debían de edificar un tabernáculo. Miren lo que dice Hebreos. Vamos al libro de Hebreos para que podamos entender esta trama. En el libro de Hebreos, capítulo 8, ya ellos están ya están en tierra de Canaán. Escuchen bien, ya pasaron el Mar Rojo, ya fue sepultado Faraón con todo su ejército y ellos continuaron su viaje hacia tierra de Canaán. Y el Señor le dice a Moisés, dice Hebreos capítulo 8, por eso es que en la obra del Señor nada se hace por lo que alguien quiere hacer, no, tiene que hacerse bajo el modelo que establece la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Escucha lo que dice. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Fíjense ustedes que el diseño para el tabernáculo, ¿quién lo ideó? Moisés, no. Dios en el monte Horeb le dio, ¿cómo se llama? Le dio los planos. ¿Cómo iba a conformarse el tabernáculo? Fíjense ustedes que no fue ni idea de Moisés. Sencillamente Dios les dijo, va a hacer un tabernáculo, aquí está el plano. La gran pregunta de Moisés, ¿y de dónde? Se acaban de salir de Egipto. Van a tierra de Canaán. Y Dios le dice, hacemos un tabernáculo. Y lo primero que Moisés le había preguntado, ¿y dónde? Hace 12 años cuando vinimos aquí, Tania sabe lo que era esto. Un montarascal, hermano. Veníamos buscando un terreno, Tania, ¿te acuerdas? Y el terreno que veníamos buscando es el que está detrás de ahí. Compramos los terrenos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo levantamos esto? Y yo creo que Moisés se hizo esta pregunta. ¿Y ahora qué, Señor? Está bien, me está dando los planos. ¿Y ahora qué? ¿Me va a mandar oro del cielo? ¿Me va a mandar dinero? ¿Cómo voy a hacer? En Filipenses capítulo 4, no lo busquen, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo. Es asunto de fe. Moisés ni sabía que tenía que erigir un tabernáculo y Dios ya había hecho provisión para ese tabernáculo. Éxodo capítulo 3, vamos. Éxodo capítulo 3. Es que mi Dios es lindo. Éxodo capítulo 3. ¿Sí lo tienen, hermano? Versículo 21, versículo 22. ¿Quién lo lee?
Mire, todavía estaban esclavizados en Egipto. Y miren ustedes cómo Dios comienza a dar provisión para lo que debía de hacerse. ¿Qué fue lo que sucedió? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Proféticamente le está diciendo el Señor. Todavía no ha salido, pero el Señor ya le había dicho a Moisés dónde estaban los recursos que se iban a necesitar. Van a dejar palmado a todo el Egipto. Hermano, quebraron la economía de Egipto totalmente. Capítulo 12. Vayan al capítulo 12. Vean lo que sucedió entonces. Pasaron las plagas. Ya no aguantaba Faraón las plagas. Y la noche que salieron de Egipto, hermano, todos los judíos iban enriquecidos. Iban con toda la economía que tenían los egipcios, se lo llevaron ellos, porque Dios así lo determinó. Puso el temor entre ellos. Y vean lo que dice el versículo 36. Aquí ya están saliendo, ya van de viaje, van rumbo a Canaán, pero ¿cómo los mandó el Señor? Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Salieron ricos. El pago que no le habían dado durante 400 años, hermanos, el Señor de un solo sopetón les dio el dinero a los israelitas. Ahora piensen que iban meditando los judíos cuando pasaron ya el Mar Rojo, cuando Faraón ya estaba sepultado. ¿Qué habrán pensado? ¿Qué iban pensando? ¿Qué planes tenían? Sin lugar a dudas, aquellos que traían bastante dinero iban pensando, vamos a hacer una casita, vamos a crear esto, vamos a levantar un ranchón, vamos a tener vacas. Iban haciendo planes, pero ellos desconocían por qué o con qué propósito Dios permitió esto. Miren lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo. Vamos a Éxodo porque ahí está la trama. Éxodo capítulo 35. Ya están en Canaán. Ya Dios había dado el plano para que hicieran el templo. Y ahora hay que echarlo a andar. Ahora Moisés no puede decir, ¿y de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a agarrar? Si Moisés sabía que el pueblo era millonario. Dice Éxodo capítulo 35, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Esta es una orden, este es un decreto. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacó Moisés para construir el templo? ¿De dónde? ¿Saben cuál es el mal que a nosotros nos inculcaron? Que es de los diezmos que debe uno levantar un templo. Y eso no es bíblico. No. Ese no es el plan de Dios. Es de cada uno de los componentes de cualquier congregación. De ellos debe salir el levantar una infraestructura. Dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Qué bonito. Versículo 21.
Estoy leyendo Éxodo capítulo 35. Pero este es el concepto, yo me acuerdo, hermano, que salga del fondo de los diezmos ahí. Y todo el mundo, claro que a ti no te cuesta, que se saque de ahí. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que en medio del pueblo las cosas se hagan. Versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios. Miren qué maravilloso. No todos participaron, pero dice, todos los voluntarios de corazón trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joya de oro, y todos presentaban ofrenda de oro. ¿A quién? Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hicieron, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¿A quién le costó entonces pagar el levantar el tabernáculo? ¿A quién? Al mismo pueblo. Y ese es el concepto que muchos tienen en la actualidad. Saquemos del fondo. ¿Ves? No, del fondo de infraestructura está bien, pero no de otro fondo. Es lo que dice la palabra del Señor. Y era tanto, hermanos, lo que Dios hizo. Vean lo que dice el capítulo 36. Versículo 6. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni una mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrender más, porque tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todo el pueblo se desbordó. Pero ¿quién desbordó ese pueblo? Dios puso en su corazón lo que ellos debían hacer. Y construyeron el tabernáculo. Y cuando David iba a querer construir el templo, terminemos con Primera de Crónicas, capítulo 29, porque aquí hay lección, hermano. Aquí hay lección. Ahora, habrán hermanos que no van a participar. Ejemplo, levantamos ese, allá, ¿cómo se llama? El galerón. Algunos hermanos nos ayudaron. Otros se hicieron los ciegos o los sordos. Tengo que entender que Dios no les motivó el corazón a hacerlo. Hermano, este templo es una maravilla para nosotros. Muchos pastores me dicen, pero pastor, ¿y usted cómo ha hecho? Yo no he hecho nada, es Dios quien lo hizo utilizando a hermanos para este fin. Amén. Así es. Así trabaja Dios. Hermanos, esta es la economía de Dios para su pueblo y Dios bendice a su pueblo. Qué maravilloso Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Mire, olvídese de estar pensando, bueno, la celebración de aniversario en la iglesia tradicionalmente, saquen del fondo. No es para eso. No, quieren fiesta, que el pueblo la pague. Es lo bíblico, es lo que establece la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29, si lo tienen, hermanos, versículo 2. David había propuesto edificar el templo de Jerusalén. Dios le dijo, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Entonces dice David, yo
con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios que no se había construido oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para los de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Ahora el 3, escucha lo que dice. Además de esto, por cuanto, aleluya, me encanta esta frase de David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Dice David, de mi propio pecunio. Y es lo correcto. David está siguiendo el modelo dado a Moisés en el Antiguo Testamento. De mi propio pecunio. Y vea lo que dicen los versículos posteriores. Versículo 14 en adelante. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Y escucha lo que dice el 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti como ha dado para ti espontáneamente. Cuando pusimos este piso nos costó $2,000. Todo la iglesia participó. Eso es lo correcto. Todo. El fondo de infraestructura debe salir de nuestro pecunio o de nuestro propio dinero. Mire, es fácil decir, a ver, Javier, dame ese dinero. Javier me va a decir, gaste lo tuyo mejor. Pero es Dios quien hace la obra. Hermano, esto es algo maravilloso tener nuestro templo. Dios utilizó a hombres, hermanos, para que nos ayudaran. Y gloria sea el nombre de Dios. La gloria es para el Señor. Pero esta cuarta ofrenda debe estar vigente en la congregación. Un texto más, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 12, por favor. Y lo hizo mi papá. Lo hizo mi viejo que está en el cielo. Fíjense ustedes qué interesante. Y no se habla aquí en el Antiguo Testamento de que saquemos del dinero perdón, saquen de los diezmos. No. Los diezmos es para otra cosa, dice el Señor. Infraestructura es otra cosa. Dice el versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 12. Y doy testimonio que mi padre lo hizo en Nazaret, en el Salvadorita. Dice, mas el sumo sacerdote, estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 12, el versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joaída tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca,
venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. ¿Sabe lo que hizo mi padre? En un balde, siguiendo este modelo, hicieron abertura, enllavaron y todos los hermanos voluntariamente comenzaban a echar dinero en el lugar. Y cuando ya estaba lleno, entonces los encargados, porque para infraestructura debe de haber un grupo de hermanos que manejen esto. El pastor nada tiene que ver con esto. Sacaron, hermanos, y lo contaban y lo utilizaban para el templo que estaban haciendo. La importancia es dar para... Saben que nosotros nos falta todavía aquí hacer más estructura. Necesitamos hacer a la casa del pastor. ¿De dónde va a salir eso? De nosotros, de nuestro propio pecunio. Esto es el plan que establece Dios. Fuera de ahí, hermanos, ya son cosas que no van como lo establece la palabra del Señor. Ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta, hermano? Está en la Biblia. Me estaba diciendo hermano Johnny, pastor, necesito 2 bolsas de cemento. Pues vamos a ver quién la quiere regalar, pues. ¿Verdad, hermano Johnny? Bien, hermano, espero que